¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o en el momento en el que estén sintonizando esto que sí, es la última página. Hoy es lunes, pero no están los libros de fondo, no está la luz que solemos tener, quizás el audio no sea el mejor, pero estamos en un lugar de reconvención. Y por eso, hoy más que nunca, la imagen, la presencia, ahora empírica, porque es tangible, Porrini, que existe, se nos manifiesta en su ínclita figura, vuelve a suceder, vuelve a ocurrir, para el fenómeno, se aparece en las instalaciones del Instituto de Formación Docente y Técnica San Miguel Arcángel. Estamos aquí en el aula magna de filosofía, donde solemos hacer algunas actividades, pero antes de seguir hablando, saludo al querido Sebastián Porrini, aunque su emanación no me permita llegar siquiera a sus talones. ¿Cómo le va, Porrini? ¿Cómo le va, maestro? ¿Todo bien? Bien, acá andamos. Diego está cada vez peor. Como dijimos en algún momento... Me siento en el Senado romano. Sí, retumba un poco aquí, hay algunos sonidos un poco espirituales, pero bueno, estamos en un aula de madera, como podrán ver, bueno, no vamos a hacer un paneo, o tal vez sí, no lo sé, depende. Pero bueno, por cuestiones de tiempo laborales, yo trabajo acá. Exacto. Porrini también, justamente. Exacto. Hoy trabajamos juntos y decidimos cambiar el set de grabación. Cada tanto puede ser que lo hagamos, qué sé yo. Hoy Claro. nos prestaron el aula amablemente. Y no es menor que estemos aquí para hablar de un tema que me siento raro igual, ¿eh? No es lo mismo. De nuestro hábitat natural. Íbamos a filmar en el parque, pero hoy es un día bastante primaveral y hay sonido ambiente, entonces decidimos hacer esto aquí, en el Auditorio de Filosofía. Exacto. Y no es menor, digo, que estemos aquí porque vamos a tratar, o por lo menos yo voy a tratar de acercarme con ustedes a las ideas del ínclito Porrini, en torno de un clásico, de quien habláramos en algún momento tangencialmente, cuando hicimos un programa sobre las metamorfosis en mitologema, y que es Ovidio, o mejor dicho, Publio Ovidio Nasón. Por eso Porrini va a hablar largamente de Ovidio, ¿no? Bien, correcto. Por cuestiones de fisionomía, básicamente. No hay caso. No. Sí. Como bien sabemos, Ovidio, saben que la maldad no tiene límite, claro. Poeta romano, Publio Ovidio Nasón. Exactamente. Uno de los poetas más importantes de la tradición latina, no solamente porque bueno, ha trascendido como clásico, básicamente 3 de sus obras, entre otras que podemos mencionar, pero obviamente las Metamorfosis, el Ars Amatoria o el Arte de Amar, y Tristias, que es un poco el texto que vas a comentar. Y que, bueno, ¿qué podemos decir de Ovidio, Porrini? ¿Qué tanto podemos decir y qué tampoco podemos atisbar? Hemos hablado también de Ovidio cuando hicimos el programa de Thornton Wilder y de ¿te Oria. Exacto. Diosa nació en el exilio. Claro. Y que es un poeta que vivió en la época de Cristo. Exactamente. ¿No? Es decir, en esos años, años convulsivos para la historia de la humanidad y para la historia de la cultura en general. Y quizás el hito más importante de Ovidio haya sido no solamente su vocación literaria, sino el exilio. Exactamente. ¿No? Justamente, la novela de Vintila Oria, como bien sabe Sebastián, está ambientada, o digamos, está basada en esos años que vivió, murió en el exilio, Ovidio. Exactamente. En la ciudad de Tomis, exactamente. Con un conflicto que tiene que ver justamente con su producción poética. César Augusto, bueno, hay distintas hipótesis, pero básicamente, de algún modo, podríamos decir que es el primer acto de censura y de exilio político, no sé si político, pero sí estético. Muy bueno. Incomodaba un poco la poesía de Ovidio. Claro. Sobre todo a cierta moralina de la época o ciertos parámetros. Totalmente. La Pax Augusta. Exacto. Y entonces Ovidio venía un poco a romper esos esquemas. No solo por los temas que toca, claro, sino por una cuestión de estilo. También, sí, totalmente. Parece, ¿no? Sí. Así que bueno, ¿por dónde querés que empecemos? Mira, vos lo has dicho totalmente. Ovidio nace en el 43 a.C. Y muere en el 17. 17, sí. Exactamente. Es decir,
nace cuando muere Cicerón, para que nos ubiquemos, ya está muerto César, es el momento en el que Augusto está ascendiendo, está el famoso triunvirato, ¿no? Octavio, que es Augusto, Marco Antonio y Lépido, y luego el ascenso al poder definitivo de Augusto. Viene de una familia bastante nobiliaria, del centro de Roma. Ahora no voy a recordar, discúlpenme, pero tengo el nombre de la ciudad, que es Sulmona, que hoy en día sigue teniendo el verso de las Tristias, de las cuartas Tristias, donde él habla de su vida. ¿Cuál es el dato biográfico más interesante? Justamente su autobiografía, que de alguna manera son las Tristias, sobre todo la cuarta. Las Tristias son poemas que él escribe, como lo dice su título, Las Tristes sería, que las escribe en el exilio, ahí en Tomis, en la Dacia, actual Rumanía o Rumania, actual puerto de Constanza, el puerto más importante de Rumania y uno de los más importantes del Mar Negro, en ese momento límite con nada menos que los pueblos bárbaros de esa zona, sobre todo los dacios. Hecho que ya hemos narrado porque cuando hablamos de Vintila Oria, lo hace de una manera genial, ¿no? Vintila Oria, por otra parte, en Dios ha nacido en el exilio. ¿Cuál es su primera obra? Bueno, en realidad Ovidio estudia para ser abogado. La idea del padre, que es un hombre bastante rico, es que él estudie para ser abogado. Pero, si bien estudia y demás, todo le sale en verso, con lo cual no va por ese camino. Sí. En algún momento es muy gracioso porque dice, pensé en escribir algo en hexámetros y me salía en pentámetros, ¿no? Es decir, claro, o sea, en el verso cómico, ¿no? Y a raíz de esto se larga a escribir fundamentalmente primero una serie de epigramas, poemas cortos, hasta que esa primera etapa la van a marcar dos obras claves. El Arsamandi, o sea, el arte de amar, que va a ser su sepultura, y los amores. Las dos, ahí las tiene Diego en mano, el Arsamandi y los amores, hay una diferencia clave, ¿no? El Arsamandi empieza de una manera muy notable, dice, quien no sepa amar, dicen, toda persona que escuche sabe amar, no sabe lo que es el amor, pero en realidad es una gran ironía, porque el libro justamente va a hablar de las complicaciones del arte de amar, y los amores son sus amores. Pero ¿cuál fue el problema clave? Bueno, el problema es que la publicación del Arsamandi resulta, en cierto modo, ¿cómo decirlo?, un tanto escandaloso. Si bien no es una causa comprobable, fue un tanto escandaloso. Y hay que tener en cuenta que Augusto ha establecido una moral muy rígida. Es decir, claro, vienen de una república desastrosa, ¿no?, que ha terminado en un baño de sangre. Recuerden ustedes que van muriendo Pompeyo, Julio César, todos los grandes dirigentes, ¿no? Iba de alguna manera corrompiéndose la república de una manera notable y nace el principado. Y Augusto lo que quiere es imponer un modelo moral muy firme en el que la apariencia sea la esencia. Bueno, en fin, ¿no? Conclusión, el mismo Augusto tuvo hasta que exiliar a su hija, Julia, ¿no?, que fue un ejemplo de dejarse llevar por los consejos de Ovidio, en ese sentido, lo digo lo más elegantemente que puedo. Con lo cual, la sociedad augustea, esa sociedad de fines del primer siglo antes de Cristo, comienzos del primer siglo después de Cristo, va a vivir una moral más rígida. El mismo Augusto es una persona de ciertos principios rígidos, ¿no? Pero hay otras causas. Parece que Ovidio presenció un acto criminal y hasta incestuoso, que lo tendría Augusto como parte. Los amores del poeta con Julia, que era ni más ni menos que la hija de Tiberio y por lo tanto familiar, ¿sí? Haber sorprendido sin querer ciertos secretos de Augusto respecto de Fisco, una relación medio extraña allí, y decidir a este mismo César contra Tiberio y Livia, no haciéndose esperar la venganza de estos. Es decir, se interpuso
en la problemática familiar que existía, ¿no? Livia, un personaje clave, la esposa de Augusto. Muchos dicen que la asesina incluso Augusto al final, aunque muera a los 77 años y en esa época era una vida larguísima, después de haber reinado 40 años, ¿no? O sea, Augusto tiene un largo gobierno. No es la obra mayor, debo decirlo. El Arzamandi es muy bonito, los amores también, pero hay que decir, la obra mayor de Ovidio, sin lugar a dudas, son los fastos, ¿no? Que son los grandes poemas en torno de las festividades romanas, y las metamorfosis, ¿no? Para después llegar a las tristias y a las pónticas, que son sus poemas más personales, de dolor. Las pónticas son poemas fundamentalmente dísticos dirigidos a amigos, que conforman 4 libros enormes. Pero las tristias, que recuerdo mis clases con el querido Alfredo Fraschini, que tuvimos que leerlo juntos, compartir esas hermosas clases que nos daba, mucho de la vida autobiográfica de Ovidio y de su vida lo sabemos por esos mismos poemas. Nunca fue rehabilitado porque Augusto murió en el 14 y Tiberio no lo rehabilitó. O sea, había un problema muy grande, ¿no? Muere en Tomis de esa manera. Bueno, digo, no quiero... No, yo quería, porque hay algo interesante que decía Sebastián sobre el estilo de Ovidio. Yo, por supuesto, no lo estudié en ese profesorado, no tuve ese placer. Lo leí después, leí El arte de amar. Claro. Arzamandi o Arzamatoria también. Exactamente. Y uno dice, bueno, ¿qué hay allí, no? Porque creo que es una primera aproximación al tópico del Eros, ¿no? Si bien, o sea, una aproximación, a ver, se me ocurre decirlo así, con una marcada intención literaria, ¿no? Si bien hemos dedicado programas a Safo y toda la poesía lírica griega, de algún modo también tiene su influencia. Por supuesto estamos dejando de lado a otros grandes poetas romanos, latinos. Ya nos ocuparemos, ¿no? Pero fíjense, yo quiero leer el comienzo del Ars Amatorio. Obviamente en una traducción al castellano. Sí, no me voy a animar a leerlo en latín. Yo acá tengo otra y es diferente, digo. Y fíjense cómo el estilo, ¿no? Para que tengan una idea, el Arzamandi está escrito en dísticos, versos, pequeñas estrofas, de 2 versos, que varían la métrica. Se llama dístico elegíaco, que son un hexámetro y un pentámetro, con lo cual tenemos el hexámetro, que es el verso propio de la épica. De la épica, claro. Y el pentámetro, que como bien decía Sebastián, es más bien de la comedia, con lo cual ahí tenemos, ya de entrada tenemos un problema de estilo, ¿no? Un híbrido, ¿no? Un híbrido, que, insisto, para la época, hoy, 2000 y pico de años después, en el imperio de la experimentación, totalmente, con la forma, con el estilo, es innegable que, creo yo, uno de los primeros que en poesía se puede permitir esto es Ovidio en Roma, ¿no? Exactamente. Dice, si hay alguien entre el público que no conozca el arte de amar, que lea esta obra y cuando se haya documentado leyéndola, que ame. Por medio del arte se mueven las rápidas barcas a vela y a remo. Por medio del arte también los ligeros carros y por medio del arte ha de ser gobernado el amor. Automedonte tenía las cualidades idóneas para conducir carros y sujetar las flexibles riendas. Tifis era el timolel en la nave Emonia, referencia al Argo, ¿no? Pero a mí Venus me puso ante los ojos de todos como maestro en el arte del tierno amor. Dirán de mí, que soy el Tifis y el automedonte de amor. Él es, desde luego, arisco y de tal ánimo que muchas veces se revuelve contra mí, pero es un niño y su edad es dócil y propia para dejarse guiar. Fíjense cómo caracteriza, ¿no? al amor, como un niño dócil todavía. El hijo de Fídira enseñó a tocar la cítara a Aquiles cuando era pequeño y con este pacífico arte dominó su carácter violento, el que tantas veces fue terror para sus compañeros y tantas para los enemigos.
Cuéntase que se sentía un pánico grande ante aquel anciano cargado de años, y las manos de Héctor, probaría más tarde, las ofrecía a él sumisamente a los palmetazos, siempre que el maestro se lo pedía. Quirón fue el preceptor del Eácida. Yo lo soy del amor, ¿no? Como el que va a guiar, el que va a dominar el amor. Coléricos son ambos niños y ambos hijos de una diosa. Pero no obstante también la cerviz del toro soporta el peso del arado y los dientes de un caballo desbocado acaban por morder el freno. De igual manera, el amor se inclinará ante mí, aunque hiera mi corazón con su arco y agite sus antorchas blandiéndolas en contra de mí. Cuanto más enconadamente, el amor me haya clavado sus flechas y me haya abrazado con abrazado, quemado, tanto más motivos tendré para vengarme de la herida que me haya hecho. Y acá viene una parte interesante. No mentiré diciendo, Febo, o Apolo, que tú me has dado estas artes. Fíjense quién se las da. Y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Exacto. Ni tampoco un ave celestial me adoctrina con su canto, ni se me han aparecido Clío y sus hermanas mientras apacentaba rebaños en tus valles. Ascra, es mi propia experiencia la que me inspira esta obra. Haced caso, pues, a un poeta experto. Cantaré la verdad, madre del amor, favorece esta mi empresa. Lejos de aquí, delgadas cintas, emblema de pudor, y tú, larga banda que cubres las piernas hasta la mitad. Yo cantaré un amor que no tiene nada que temer a unos escarceos permitidos. No habrá ningún delito que reprochar a mis versos, cosa que luego, por supuesto, Lo hubo. Claro. Lo que quiero decir es esto. Obviamente habría que hacer un trabajo de exégesis, habría que hablar con Alfredo Fraschini, con Jorge Ferro y con tantos otros, Rubén Florio, y otros tantos especialistas, y pensar el concepto de ars, ¿no? Justamente. Ovidio lo que está planteando aquí, o por lo menos lo que se deja entrever en sus líneas, es que va a separar la idea de amor como una posesión, ¿no? Exacto. Y por eso me interesa esto son 3 libros, ¿no? 3 grandes libros. Sí. Dónde conseguir el amor, cómo conseguirlo, claro, y luego conquistar, ¿no? Y luego sobre cómo mantener ese amor. Totalmente, conservarlo, claro. A ver, dicho vulgarmente, es algo así como si fuera un manual, ¿no? Sí. Exacto. Que luego va a tener, por supuesto, las críticas y el exilio, ¿no? Totalmente. Merced a este libro, Ovidio va a recibir ese castigo, esa pena de ser exiliado. Pero lo que prima aquí es la idea de domar. Por eso las referencias míticas, ¿no? Las referencias Corselli, a Quirón, exactamente. Ser el preceptor, dice acá, el praeceptor, ¿no? Claro, del amor, como el auriga, el que lo va a conducir y no dejarse llevar por el amor. Porque no es el arte de amar como solamente el arte de la seducción, que luego Kierkegaard, en el Diario de un seductor, Kierkegaard, ¿no? ¿Todo bien? Sí, muy bien. Va a tratar el tema. Erich Fromm, en el siglo XX, tiene un libro titulado El arte de amar, que es más una cuestión filosófica, sociológica, psicológica, si se quiere. En Ovidio hay, me parece, una experimentación no solo con la forma, sino también con la idea de que se puede hablar del amor. Claro. Se puede hacer arte. De hecho, parte de la idea, todos sabemos, ¿no? Todos sabemos, pero bueno, ¿cómo hay que domar este hijo de una diosa que es arisco? Claro. Así que me hiere con las flechas y con sus dientes, pues esa herida me dolerá más, pero justamente el objetivo es tratar de domar esa fiera que es el amor. Exactamente. Parece que como aproximación o como primera idea de que la poesía, justamente, hemos hablado tantas veces de esto, pero digo, el trabajo con la palabra, el trabajo con el arte, el dominio del arte de amar, no es solamente un impulso del espíritu o una posesión. Exacto. Como hay un libro muy interesante que alguna vez tendríamos que desarrollar, lo que es Los griegos y lo irracional, ¿no? Claro, de Dodds. Que en la mirada griega hay como una posesión, ¿no? Estamos insuflados de amor. En Aquiles, la menin, ¿no? Esas emociones, si se me permite la palabra más moderna, emocionales, guturales. En Ovidio, no, o por lo menos en el decurso de su libro,
de su poema, no hay una pérdida del control. Exacto. Por el contrario, hay una búsqueda de domar el arte a través de la poesía. Exactamente. Es muy cierto. Es muy cierto. Luego vendrá la Pero cuna claro, de amores, ¿no? Hay otro que es... lee el comienzo, si querés, de Amores, de y Amores. vas a ver, Diego, Sí. Acá. cómo está el yo, ¿no? Sí. Primero dice, bueno, en el epigrama, inicial en el proemio, nosotros libros de Nazón, que hasta hace poco éramos 5, somos ahora 3. Esto también es divertidísimo. Muy irónico. Para la época. Sí. Después vendrá un Cervantes, ¿no? Claro, Pero claro, ¿cómo no vamos a...? Totalmente. El autor ha preferido esta división a aquella. Si nuestra lectura no te ha reportado ningún placer, la supresión de los otros 2 te hará más llevadero el fastidio. Eran 5 en su primera edición. Piensa en la modernidad que Ya tiene estamos eso. hablando de un trabajo editorial, ¿no? Totalmente. De censura incluso. Totalmente, porque piensen que los libros se copiaban a mano, entonces no es que iban y se hacían 10.000 copias, ¿no? Y hay toda una dedicatoria en torno de... ¿no? Amores. Me disponía yo a escribir en el ritmo solemne hechos de armas y guerras violentas, de modo que el tema se ajustara a dicho metro, o sea, hexámetro. El verso de abajo era igual que el de arriba, pero Cupido se echó a reír y le sustrajo un pie según cuenta. O sea, en vez, como decíamos, un hexámetro, un pentámetro. Claro. ¿Quién te ha dado, niño cruel, tal derecho sobre la poesía? Los poetas no somos seguidores tuyos, sino de las Piérides. ¿Qué ocurriría si Venus quitase a la rubia Minerva sus armas? O si Minerva atizara las antorchas encendidas. ¿Quién admitiría que Ceres fuera la reina de los bosques escabrosos y que los campos se cultivasen por orden de la doncella que lleva la aljaba? ¿Quién equipararía a Febo ilustre por su melena con una afilada lanza, mientras que Marte, a cambio, tañe la lira de Aonia? O sea, cambiamos... Es fabuloso. Es fabuloso. Es genial, porque... Está jugando con la mitología de una manera... Y con la poesía, ¿no? Porque Sí, hay que saber, sí. o sea, obviamente uno hoy puede tomar cualquier manual de estilística y saber lo que son... Pero en esa época, como bien decía Sebastián, es acá, en el oído. Exactamente. Quise escribir en el verso solemne y vino Cupido y me dijo, no, te sacó un pie. Y le robó un pie. Grande es, niño, le habla Cupido, ¿no? Tu soberanía y poderosa en extremo. ¿Por qué en tu ambición aspiras a una nueva empresa? ¿Es acaso tuyo el mundo entero? ¿Son tuyos los valles del Helicón? ¿Ni siquiera Febo dispone ya de su lira con seguridad? Cuando el verso primero de la recién estrenada página ha quedado escrito correctamente, he aquí que el siguiente hace flaquear mis fuerzas. Y para ritmos más ligeros me falta tema adecuado. Muchacho o muchacha que peine sus largos cabellos. No bien me había quejado. Sí. Fíjense que hay algo particular. Ovidio es uno de los grandes ejemplos de la helenofilia romana. Sí, eso ¿no? también. El Helicón nunca es acá, siempre es, ¿no? Es en Grecia. Grecia es la fuente. Bueno, Ovidio viajó a Grecia siendo joven con el hermano para recibir clases y bueno. Escúchame, y no es que las metamorfosis, corregime si me equivoco, no está en latín el título. Metamorfosion. Metamorfosion, o sea, que incluso tomando, o sea, no hay... Claro. Una vez me lo dijiste, Sebastián, cuando digo tantas cosas. Cuando era mi profesor de griego. Bien. Decía, bueno, los romanos pudieron con todo hasta que llegaron a Grecia. Y ahí dijeron, bueno, muchachos, tanto es así que perdón, voy a hacer una herejía total, con el perdón de la palabra herejía. No tuvieron una propia mitología, tuvieron que decir, claro, es bueno, no podemos pronunciar Atenea, bueno, ponele Venus, ponele, no, como es Minerva, más difícil pronunciar Minerva que Atenea. Fíjate cómo, la primera parte del libro primero. No bien me había quejado cuando abrió él su aljaba inmediatamente y escogió una flecha destinada a mi perdición. Curvó vigorosamente el sinuoso arco sobre la rodilla y dijo, toma, poeta, argumento para tus versos. Le clavó la famosa, el venablo. El venablo, claro. En el muslo velio. En el muslo velio, clavado está su venablo. Desgraciado de mí, fue certera la flecha del famoso niño, me abrazó, otra vez, me quemó. Y el amor es el rey de mi corazón solitario. Que mi obra se levante sobre 6 pies y se apoye en 5. Adiós con vuestro ritmo férreos combates, cíñete las rubias sienes con mirto de las riberas, musa, a la que he de cantar en grupos de 11 pies. Claro, qué grande. Como diciendo,
6-5, 6-5, claro. Me hace pensar bueno, obviamente la tradición del siglo de oro, ¿no? Claro, ¿Cómo es? claro. Un soneto me manda... un Lope de Vega, sí, un soneto me manda a ser violante. sí, Y yo nunca me he visto en tal aprieto. Aprieto, Claro. no me acuerdo ahora, no me acuerdo. Una maravilla. Una maravilla, ¿no? El querido Lope. ¿Cómo, Bueno, ¿de dónde bebieron? y ¿No? cómo, por eso digo, Claro. bueno, no me voy a poner belicoso, pero voy a decir esto nada más, Sí. y ya no hablo más. No. Cuando parece que este autor experimenta con la forma y como Bucea. decía, bucea en las entrañas, no sé Es qué, visceral. es visceral. Es decir, mirá, flaco. Está en una carnicería. Está en una carnicería, claro. Como decía Ángel en algún video, el único En una literato que fue charcutería. obuso fue Jean Cocteau, ¿no? Claro, Jean Cocteau. Jean Cocteau no, Jacques Cousteau. Ya Cousteau. Exacto, muy bien. Que no sé si era literato, no me acuerdo. No, claro. Que Cineasta, ¿no? Cineasta, sí. No, Cocteau era cineasta. Claro. No, me estoy confundiendo. Cousteau era el cineasta y Cocteau era el escritor. Pero no me quiero embarullar con esto. A lo que voy es, ya desde estos poetas, de estos clásicos, Pero obviamente. hay un trabajo realmente interesante con el arte de la literatura, Totalmente. el arte de la poesía. En el fondo uno puede leer esto como metalenguaje poético, ¿no? Es decir, se levanta en 6 pies y se cae en 5. se para en 5, Claro, ¿no? Se sostiene sobre 5. Claro, porque son Entender 11. eso es un juego maravilloso. Totalmente. Bueno, el tema justamente es que Ovidio, lo marcó muy bien Diego, la ironía de Ovidio. Ovidio tiene la particularidad de haber tomado un tema como el de la mitología, que ustedes me dirán, bueno, los griegos también tenían lo suyo. Sí, pero para los romanos no se olviden que la religión romana era una religión de Estado fundamental. Y de pronto aparecen estas imágenes, ¿no?, burlescas, ¿no es cierto? No menor problema para lo que después le va a venir. La ironía de Ovidio es tan notable que en algún sentido creo que marca el fin de una época en Roma. Es decir, se ha podido hacer hasta ese momento una determinada poesía de carácter helénico, más abierta, más, ¿cómo decirlo?, más amplia en todo sentido, y de pronto hay que empezar a cuidarse, ¿no? Ya no está Horacio, ya de pronto Virgilio se está muriendo, ¿no? A quien no lo conoció Ovidio a Virgilio, pero lo admiraba. En algún momento escribe algo, dice, así como la épica fue cantada por Virgilio, dice, creo que quedaré como el que ha cantado a la elegía, ¿no? La elegía, ojo con eso, porque empieza como un poeta elegíaco, sentimental y demás. Pero hay que tener en cuenta que también trabaja con algo clave, las Metamorfosis, que son 15 libros, 15 libros, es un libro enorme, yo lo tengo aquí en una edición con una letra muy chiquitita, parte como Hesíodo desde el inicio, ¿no?, el caos y la creación del mundo, para llegar, obviamente, a los últimos ejemplos, que son Glauco, Esquisia, ¿sí?, Esquía y demás, pasando por toda la tradición, Jasón, Medea, Palas, Píramo y Tisbe, etcétera, etcétera. Siempre tomando la idea de, ¿por qué metamorfosis? Que bien Diego lo decía, es una palabra griega, ¿no? Las transformaciones que la mitología narra de los personajes. Es decir, cómo es, por ejemplo, Dafne, cómo es transformada en laurel, ¿no es cierto?, que es el símbolo después de Apolo, ¿no? Apolo se coronará con los laureles de... Lo mismo que, qué sé yo, la transformación de Aracné en araña, ¿no es cierto?, o de Orfilia en ruiseñor, que los van a convertir por voluntad de los dioses, a veces en un castigo, a veces en una salvación. Están narrados de una manera mucho más sencilla, valga decirlo, con un verso mucho más cuidado, pero en algún sentido con menos ironía. No es el arte de amar, ni son los amores, ¿no? Para después terminar
con las tristias y las pónticas. Las pónticas las vamos a dejar, bueno, los fastos, una cosita más, los fastos. Los fastos son, si no me equivoco, 5 libros, discúlpenme, lo voy a consultar porque no quiero perderme. 12 libros, 5 son. 12 libros que tienen la particularidad de narrar los homenajes a las fiestas romanas, las fiestas sagradas, ¿no?, romanas. Hay una muy linda edición en Argentina, traducción de alguien muy cercano a nosotros. Luego hay un poema que es Ibis, que es un poema satírico, y vamos a las tristes, que son 5 libros las tristias, de elegías de 1764 dísticos, o sea, más de 3.000 versos, 3.000 y pico, 3.500 versos por decirlo, que son la reflexión de Ovidio en torno de su exilio y el recuerdo de su vida anterior. Es un hombre atravesado por la desgracia. Piensen ustedes, se lo envió a un lugar terrible, ¿no?, límite del imperio. Un hombre que era un romano, que tenía todas las delicadezas de un romano, ¿no?, que venía de una familia rica. Se lo separó de la esposa, de los hijos y de los nietos. Porque ya era un hombre que tenía 52 años. Aparte tuvo 3 esposas. Aparte, ¿no? Sí, exactamente. Muy típico de los romanos, ¿no? Pero un hombre que tenía un buen pasar, que tenía una buena vida, y de pronto se ve condenado en el año 9, o sea, bastante tardíamente, lo condenan ante todo el escándalo de lo de Julia y demás. Hay algún historiador que dice que Ovidio habló demasiado. Ese fue su problema. Que dijo cosas que no tendría que haber dicho, pero bueno, lo exilian, ¿no? No le quitan sus propiedades porque eso queda en manos de la familia, pero él parte a Tomis y no regresa nunca más. Muere, como decíamos, en el 17 después de Cristo, 2 años antes de que muera el gran Virgilio, que era absolutamente contemporáneo de él. Pero valga decir que entre los dos, y si sumamos al Flaco, ¿no?, a Horacio, componen una tríada de realmente maestros, ¿no?, en todo sentido de lo que es la poesía latina, al cual uno, por supuesto, puede agregar a los grandes filósofos romanos como Lucrecio, y después vamos a poder agregar perfectamente a los grandes trágicos, ¿no?, o cómicos como Terencio, por poner por caso. Pero la obra en sí de Ovidio tiene una frescura, lo decía recién Diego, ¿no?, tiene una frescura que es algo que, a pesar de la traducción, no son las mejores, porque siempre es difícil las traducciones de esto, colabora muchísimo para poder ingresar a un mundo de un manejo con la cultura notable. Religión, política, vida cotidiana, mitología, todo en un corpus maravilloso. Publio Ovidio Nasonis. Bueno, empezamos diciendo, Nasonis, ¿no?, el hombre tenía la nariz un tanto grande, y como ustedes saben, los romanos ponían el praenomen, nomen, cognomen, ¿no? El praenomen sería nuestro nombre, el nomen sería verdaderamente el apellido, que es Ovidio, el apellido es Ovidio, como Julio, no es el apellido, y el apodo, que era muchas veces como los conocemos generalmente, Cicerón. Cicerón es el apodo, ¿sí?, que significa garbanzo, porque tenía un grano en la nariz, una verruga, y en este caso Nasonis, porque era narigón el hombre, por decirlo claro. Era su nombre, era su nombre, exactamente, que lo Quevedo lo nombra, ¿no? Sí. Dice Ovidio Nasón más narizado. Así que cuando decimos Quinto Horacio Flaco, era porque era delgadito, parece que era prominente el hombre, y Publio Virgilio Maro, el macho. Y ahí cierro mis palabras. con una gran demostración de cultura. Bien. No, pero yo tampoco voy a decir mucho más, simplemente decir que siempre hay que volver a los clásicos. No estoy diciendo nada novedoso, pero justo hoy estamos acá en este espacio porque tuvimos una actividad con futuros docentes de lengua y literatura, y una de las cosas que decía una alumna era esto justamente, ¿no? Los clásicos nunca terminan de leerse.
Exactamente. Y uno vuelve a Virgilio, a Ovidio, a Horacio, a Homero, a todos los grandes, a los tragediógrafos, todo, y es algo inagotable. Es inagotable. Es inagotable. ¿No? Son fuentes que no se secan nunca, ¿no? Cuando le preguntan no es el poeta de hoy, pero en esa famosa entrevista que le hizo Soler Serrano, le dice, maestro, ¿qué escritor le recomendaría a los jóvenes? Y Borges piensa y dice, bueno, hay un joven Virgilio que promete, ¿no? Joven Virgilio. Un joven Virgilio. Y sigue siendo Borges, joven, y claro. sigue siendo joven. Y Ovidio, bueno. Sigue siendo actual. Sigue siendo Nos ha marcado de una manera notable porque todo está atravesado por la cultura grecolatina, al menos en Occidente, y esperemos que así siga siendo. Sí. Diego, no quiero irme sin agradecerle a Antón. Sí, Antón. Antón GF es un es un divulgador, como Profesor le gusta, universitario. Sí, divulgadores, no somos youtubers, aunque Claro. estemos en YouTube. Claro. Profesor universitario que está ¿cómo es el lugar que siempre dice? Tennessee. Tennessee. La Universidad de Es Tennessee. un querido suscriptor que tuvo la deferencia en 2 momentos, allá por el año 2021, ¿será? Sí, Por allí. creo que estábamos en pandemia. Estábamos en pandemia de hacernos una Estábamos entrevista. saliendo. Sí, porque era por Zoom. Nos hizo una entrevista que subió a su canal amablemente. Nosotros hicimos una recensión de su canal cuando hicimos alguna hora libre. El agradecimiento a los recomendando canales. canales afines. Sí. Y estamos grabando esto un 2 de octubre, el sábado 30 de septiembre, o 31, 30 de septiembre, subió a su canal un elogioso video que se llama Defensa o elogio a la última página y al canal ADTV, e hizo durante unos 20 minutos una recensión muy afectuosa, muy respetuosa y inmerecida por momento. Y no es falsa modestia, digo, se tomó su tiempo para usar su espacio, y nosotros no solo agradecemos el gesto, sino que retribuimos con lo siguiente. Consulten su canal, vamos a dejar nuevamente el enlace aquí, como así pedimos que vayan a los canales que están surgiendo. El lunes pasado recomendábamos el de Mariano Uruz, está nuestro querido Salvador también. Sí, Salvador, que se llama el prólogo. El prólogo, sí. Sí. Prólogo. Algo de vicio y literatura, ¿no? Claro, prólogo, cine y literatura. Cine y literatura, que es una especie de homenaje también al canal de Guillermo Mas, que está creciendo un montón, a quien va mi saludo, hace mucho que no hablo con él. Y suceden cosas interesantes. Nos vamos conectando. Y siempre volvemos a estos temas, ¿no? Que son los que importan. Así que bueno, Sebastián, un cariño enorme, Antón. Un placer gracias. que hayas venido a tu lugar de trabajo. Pero bueno, es un poco yo. Me hizo venir antes para ya vivo tener... más acá que en mi casa. Claro, totalmente. Bueno, gracias por estar ahí. Nosotros nos volvemos a ver el próximo lunes en una nueva emisión de La Última Página, y hoy más que nunca a seguir leyendo. Chao, buena semana. Adiós, gracias.